Javier Piñón, estudiante de Ingeniería Industrial, y vamos a platicar acerca de las medidas que está tomando el gobierno de México respecto a la emergencia sanitaria del COVID-19. Si gustas presentarte. No, mi nombre es Javier Piñón Arredondo, soy estudiante de segundo semestre de Ingeniería Industrial. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de cómo ves tú las medidas que está tomando el gobierno respecto de los hospitales privados, ya que, como tú sabes, están brindando un servicio al público en general para que sean atendidos. ¿Cómo ves tú esta parte que están tomando los hospitales privados? Sí, bueno, creo que están siendo muy eficaces en esa cuestión. Lamentablemente, como se sabe, en México no tenemos muchas oportunidades en cuestiones de tener a veces buenos servicios dentro de los hospitales, ya que no tenemos la cantidad necesaria para mantenernos al margen. Sí, es correcto, y como lo estamos viendo, lamentablemente los hospitales públicos, que también son indispensables en esta cuestión, no cuentan con las herramientas que necesitamos, como son los cubrebocas y los guantes. Tú sabes que nosotros, bueno, México vendió a China, antes de que supiéramos la magnitud que iba a venir en México, los guantes, los respiradores y artefactos de primera necesidad que necesitaríamos. ¿Tú cómo ves, en una parte económica como ingeniero, respecto que México le compró a China los artefactos que nosotros le vendimos por un precio mayor? ¿Cómo ves esto? Sí, claro, bueno, que por esta parte es comprendible que se hayan comprado de una manera un poco más elevada, ya que económicamente México ha estado teniendo una pérdida en cuestión de valor de peso y ha habido un aumento dentro del dólar. Prácticamente lo que se está haciendo es comprar lo que se necesita para mantener a un ciudadano bien dentro del país. Claro. Entonces podríamos llegar a la conclusión respecto de la compra de estos artefactos, que se considera idóneo, ya que estamos cubriendo una necesidad de salud en México, aunque sea un poco más caro, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al punto de los hoteles. Algunos empresarios también están preocupados, obviamente, por este tipo de medidas, a pesar de que lamentablemente el gobierno los esté descobijando totalmente, y tenemos que algunos hoteles están dando hospedaje a los médicos para que no contagien a su familia. ¿Esta medida consideras que es idónea y cómo el gobierno podría apoyar a los empresarios de estos hospitales para contrarrestar, pues, de alguna manera las pérdidas que están habiendo? Sí, claro, bueno, por esa parte creo que está bien, es adecuado que hagan eso, ya que primordialmente está la salud de las personas. Digo, no significa que por esto pueda disminuir la cantidad de COVID dentro de México. Y mencionando tu punto acerca de que no se tengan pérdidas, quizás que el gobierno haga el pago que se realizaría prácticamente si tuvieran un hospedaje normal, porque claramente son personas que se están hospedando dentro del hotel. Claro, sería hacer prácticamente una negociación, ¿no? Para que de alguna manera el gobierno pueda apoyar de alguna manera en las necesidades del mismo hotel, para que de esa manera tenga un impacto menos fuerte en la economía y no tengan tantas pérdidas, y ayuden obviamente a los médicos, que son indispensables y son los héroes prácticamente de esta emergencia sanitaria. Muy bien. Por otra parte, hemos encontrado que en los usuarios del metro se les están obligando a que usen cubrebocas. Esto es algo bueno, ¿estás de acuerdo? Ya que, pues, tenemos que protegernos de todo lo que sea, como sea posible, y más aún para las personas que viven al día, que son muchas, y lamentablemente tampoco el gobierno les está apoyando de ninguna manera. Tú, en el Estado de México, ¿has visto, o si has llegado a salir, por lo que sea, por despensa y demás, ¿no? Por cosas meramente necesarias? ¿Tú has visto realmente que la gente esté tomando medidas adecuadas? Bueno, he salido muy pocas veces, realmente como lo mencionas, por necesidad más que por otra cosa. Y como en todos lados yo quiero pensar, hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace por lo mismo de que piensan que esto es como un invento que el gobierno está haciendo para querer espantar a la gente, pero creo que esto es más que necesario, ¿no? Para poder mantener la salud de las personas y su integridad estable. Claro, ahí concuerdo contigo, tenemos que tomar las medidas pertinentes, ¿no? Ayer precisamente platicaba el gobernador de Jalisco acerca de una medida un poco fuerte, ya que él pretende hacer algo similar a un toque de queda, y la gente que salga a la calle literalmente se le va a encerrar, o sea, va a ir a
36 horas me parece que es lo que va a estar cerrada, ¿no? Por incumplir la medida que está haciendo, o más bien por incumplir la medida que el gobernador está indicando. ¿Considerarías tú, en mi parecer, es correcto lo que está haciendo el gobernador? Yo considero que es correcto tomar ese tipo de medidas, porque como lo comentaste, mucha gente no le toma importancia o piensa que es algo que no existe o que es un invento, ¿no? Y para mí, para mi punto de vista, es correcto lo que está haciendo el gobernador, porque de alguna manera tiene que dejar la política a un lado y ver por un bien mayor, que es la vida de todos, ¿no? Y tomemos en cuenta que no solamente te contagias tú y te mueres, contagias a la persona que estás alrededor. ¿Consideras que la medida del gobernador es correcta de Jalisco? Estaría de acuerdo siempre y cuando se mantuvieran estas personas en diferentes celdas para poder mantener su salud en un punto estable y así no contagiar a las demás personas. Claro, pues sería al final de cuentas mantener la sana distancia, ¿no? Una de las medidas que implementa el gobierno. Yo estoy de acuerdo, no escuchamos realmente, o sea, el gobernador dijo eso, pero tiene razón, y esto es un punto muy importante y que va a ser muy polémico, porque el gobernador no mencionó lo que tú comentas, no dijo cómo voy a encerrarlos, cuántos, o sea, es algo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí es idóneo, sí es bueno, se tienen que tomar medidas, pero también hay que saber cómo aplicarlas. Entonces estoy de acuerdo con tu punto de vista. Estamos viendo también otra situación muy complicada en el país. El subsecretario López-Gatell está, obviamente en las mañaneras, como lo dicen ellos, da cierto número de cifras de los casos positivos, negativos y las muertes por el COVID-19. Sin embargo, como tú sabrás, varios gobernadores, y enfocándome un poco más y siendo más preciso con el gobernador de Baja California, él comentaba que están maquillando las cifras, ¿no? Él, a pesar de que congenia con López Obrador, porque es del mismo partido, comenta que es mentira, que en su estado hay más reportes de positivos de esta enfermedad, y el subsecretario está diciendo que, o sea, está dando números falsos realmente. ¿Tú cómo ves esta cuestión? O sea, ¿tú qué piensas? ¿O a quién creeríamos, no? ¿A los gobernadores? ¿O al presidente? ¿O al subsecretario? ¿Tú qué opinas respecto de esto? Bueno, pues yo creo que finalmente no se va a saber siempre alguna cifra exacta porque, vaya, es un país muy grande y pues como lo mencionas, ¿no? Es que algunos distritos están disfrazando esto como enfermedades diferentes porque no quieren alarmar, no quieren que la gente empiece a volverse loca porque anteriormente cuando esto empezó, la gente empezó a hacer compras de pánico, lo cual nos hizo un golpe muy grande porque son necesidades básicas que todos tenemos. Entonces yo creo que el punto que es lo que quieren es mantenernos en un control y no alarmar a las personas. Ok, entonces lo que tú comentas es que lo que quiere ese gobierno es no paniquear de alguna manera, ¿no? Y por eso disfrazan estas cifras. Y bueno, ahí concuerdo contigo. Yo pienso que sí puede ser que lo maquillen por esa situación. Sin embargo, no sé qué piensas tú. Yo creo que es, o más bien no creo, yo pienso y siento que es incorrecto porque pues a final de cuentas nosotros tenemos el derecho a la información idónea. Y obviamente es preocupante porque nos están maquillando unas cifras y de alguna manera por eso la gente no cree y dice, bueno, son tan poquitos en México, pues algo, ¿no? No me importa. Entonces, yo pienso que deberían darnos las cifras correctas, ¿no? Si van a alarmar, obviamente se van a alarmar, nos vamos a alarmar, pero vamos a tomar más conciencia, vamos a tomar más medidas correctas respecto de esta emergencia sanitaria que está tomando México. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo en ese punto de que pues, nos hagan saber realmente las cifras para mantenernos al margen de cómo es que esta enfermedad está incrementando o está disminuyendo dentro del país. Pero viéndolo desde el punto de mi carrera, es un tanto difícil y es comprensible lo que intentan hacer porque, como te lo mencioné anteriormente, hay que mantener en stock y en suministro ciertas cantidades de necesidades, bueno, de artículos de necesidades básicas. Entonces, si estas no se tienen y no hay un nivel bueno, la gente se empieza a alarmar y empiezan a hacer lo que sería una reventa de producto, como se menciona en el... Como el caso de China, del que comentábamos, ¿no? Ok, o sea, de alguna manera tú dices que sería correcto y no a la vez, ¿no?
Bueno, pero tú desde una perspectiva como ciudadano, dejando a un lado que estudias ingeniería y que yo estudio derecho como ciudadano común, normal, ¿estás de acuerdo o no que se den las cifras reales? Totalmente de acuerdo. Esto, muy bien, perfecto. También otra cuestión interesante son las negociaciones internacionales que están llevando a cabo, ¿no? Los países, obviamente. México no es la excepción, a pesar de que realmente no estamos afrontando de una manera tan correcta este tipo de emergencia sanitaria. México está haciendo el intento, ¿no? Que se valora el intento, pero en una cuestión tan importante como es la salud, lo que importa más que nada son los resultados, ¿no? Porque está en juego la vida de todos nosotros. Un aliado que ha sido muy fuerte para nosotros aparentemente es Estados Unidos. Ha habido negociaciones para traer respiradores, eso fue lo que comentaron. ¿Tú crees que sea conveniente que, además de que estemos tan aliados con Estados Unidos, busquemos otras opciones para poder traer este tipo de artefactos de salud para México, aparte de Estados Unidos? Claro, mira, en este punto es donde te puedo mencionar un poco, refiriéndome nuevamente hacia mi carrera. Por supuesto que es importante porque hay proveedores que realmente, aunque sea un poco más tardado el tiempo en el que te traen los artículos, te los traen a un menor precio y te los venden por mayoreo. Claro. Entonces, por supuesto que es importante mantener contacto con algunos otros países y proveedores para poder, vaya, disminuir los gastos. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sí, lo que comentábamos, aparte de que se crean relaciones diplomáticas con los demás países y puede incluso nacer otro tipo de tratados o acuerdos, negociaciones y demás, ¿no? Sería un paso más para, si queremos verlo así, tal vez no tan enfocados, pero sí sin querer, a unas negociaciones económicas fuertes con otros países, no solo con Estados Unidos o China, ¿no? Como tú sabrás, también otra medida que está tomando el presidente o que pretende tomar es la invitación que realizó a los funcionarios de todos los niveles jerárquicos para la reducción de su sueldo y también para la reducción de los partidos políticos. Esto es una iniciativa buena, ¿estás de acuerdo conmigo, no? Es algo correcto. Sin embargo, la misma ley no permite este tipo de acciones porque los partidos políticos no tienen esa función. Los funcionarios también tienen un sueldo específico. Tendrías que modificar toda la ley para esto. En este caso me gustaría debatir un poco contigo, no debatir, sino compartir el punto de vista. ¿Estás de acuerdo que no pueden hacer eso? O sea, no puedes donar como partido y no puedes donar como funcionario. Pero lo que sí podrías hacer, no, más bien no puedes reducir. Me equivoqué. Lo que puedes hacer sería donar cierta parte de tu sueldo como funcionario público. ¿Tú estarías de acuerdo que se creara una iniciativa por parte de la ciudadanía o de las AC o de las sociedades civiles, etcétera, de este tipo de organismos ciudadanos, para que invitemos a los funcionarios a donar, no a reducir, a donar cierta parte de su salario, que es muchísimo? Sabemos que un ministro gana casi 1 millón de pesos, que un diputado federal está ganando con aproximadamente 160,000 pesos mensuales, que donen cierta parte de su sueldo para la cuestión salud. ¿Tú considerarías que sería adecuado de una manera así? Pues sí, en efecto, vaya, no es como que ganen 2 pesos y no puedan mantenerse al margen en su vida cotidiana por dar y proporcionar un poco de ayuda a las demás personas. Como bien lo mencionas, quiero aquí comentar o compartir un punto. Como lo dices, las fundaciones, las ACE o cualquier tipo de fundación que reciben dinero del gobierno. En algún tiempo yo estuve intentando crear una fundación por cuestiones económicas y otras cuestiones que te piden, pues no la pude generar. Prácticamente éramos un grupo de ciertas personas y vaya, la finalidad de esto yo creo que no es tener dinero para ti al final de cuentas, sino poder ayudar a las personas. Entonces yo creo que si estas personas tienen una fundación, pues lo primordial es ayudar a las demás personas. Ok, ya entendí. Sería hacer una tipo de campañas para poder apoyar a la cuestión salud, ¿no? Sobre todo a los enfermeros, a los doctores y a esta parte, ¿no? De cuestiones públicas. Sí, concuerdo totalmente. Vamos a pasar a una parte un poco chusca, la verdad, ¿no? De otra manera que está implementando el presidente López Obrador para poder apoyar a la cuestión salud.
que te estoy hablando de la rifa del avión presidencial. Como lo sabemos, primero lo que dijo el presidente es que esto iba a ser para apoyar a los indígenas, a los campesinos y otra serie de barbaridades que se inventó. Es un poco ilógico y a mí me da mucha risa que ahora pretenda burlarse de la inteligencia de todos los mexicanos, diciendo que la rifa del avión también va a beneficiar para la cuestión de salud, ¿no? Y tú sabes que es ilógico o sea, tú no puedes vender algo que no es tuyo, ¿estás de acuerdo? Yo no puedo vender tus lentes porque no me pertenecen. Lo mismo pasa en este caso con el avión. Es un avión en arrendamiento. Entonces, pues tú cómo ves, quisiera saber tu punto de vista. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo ves esta cuestión, no? Pues es bueno que quiera apoyar, pero vaya, son cosas que solamente pasan en México. Pues realmente esto no lo veo como un punto factible, sí. No, y que pasan en México y que pasa con este gobierno, ¿estás de acuerdo? Cuando habíamos visto que pasaran este tipo de medidas, ¿no? Pero bueno, ahí concuerdo contigo, es muy lamentable que México, bueno, no que México, que el presidente esté realizando pues este tipo de cosas y que nos deje en ridículo a nivel internacional. Somos la burla, ¿no? Ya lo vimos incluso con la Secretaría de Energía con lo del petróleo, ¿no? Pero ese es otro tema. Otras de las medidas que está tomando el gobierno, obviamente fueron las escuelas en línea, los eventos masivos se suspendieron, ¿qué son los eventos masivos? Pues los deportes, los conciertos, filmaciones de cine, de televisoras y demás, ¿no? Conciertos, muchas cuestiones. Pero hay empresas que sí están trabajando, que son las esenciales. ¿Cuáles son estas empresas esenciales? Oye, pues dentro de estas se encuentra la farmacéutica, la de alimentos y pues la de necesidades como son shampoo, jabones, entre otras cosas. Ok. Tú, por ejemplo, ¿podrías platicarme un poquito de la empresa en la que algún familiar tuyo o que tú pretendas laboral, qué medidas se están tomando como prevención? Sí, claro. Bueno, conozco una petroquímica que ha tomado las atenciones necesarias y pues te puedo hacer una demostración Me parece bien, claro. Bueno, primordialmente lo que necesitan es lavarse las manos y colocarse lo que sería un cubrebocas de esta forma. Secundariamente lo que se necesita hacer es colocarse una máscara como protección. Okay. Y bueno, en este punto necesitamos toallas desinfectantes para la zona de trabajo. En este caso, pues, nosotros tenemos estas aquí, que prácticamente es tomar tu toalla y es limpiar la zona en donde vas a realizar la actividad. Por ejemplo, si yo necesitara colocarlo aquí, pues simplemente la limpiamos. Esta parte de aquí la desechamos. De ser posible es necesario utilizar guantes. En este caso yo no tengo unos porque no tengo la necesidad de usarlos en casa. Claro. Y vaya, después de esto es necesario lavarse las manos lo más constantemente que puedas y en dado caso que no tuvieras un lugar de donde lavarte las manos, pues vaya, es utilizar lo que sería el gel antibacterial. Gel antibacterial, de acuerdo. Perfecto. Pues sí son medidas que, como tú lo comentas, y espero que todos los que vean el video las tomen a consideración, ya que, como lo comentamos, esto no es un juego, es una epidemia que nos está atacando muy fuertemente. Lamentablemente ya tuvimos como antecedente, nosotros éramos muy jóvenes, ¿no? Nuestros papás seguramente y la gente que ve el video, el maestro que me pidió hacer este video, sabe a lo que me refiero, que fue la influenza, la H1N1, que fue algo similar, algo muy similar. Estudiando este tema, pues se tomaron medidas idóneas por parte del licenciado Felipe Calderón, que era el presidente de México en ese entonces, y él tomó medidas necesarias oportunas, medidas necesarias que México actualmente no las está tomando. Digo, tú puedes acordarte que el presidente dijo, no, pues yo les voy a avisar cuando salgan a su casa, cuando se queden en su casa, perdón. Pueden salir, pueden ir a la fonda, pueden hacer, no usen cubrebocas, no usen esto. ¿Tú cómo ves esta cuestión? O sea, estamos viendo que México ya tuvo un antecedente muy importante. Estamos viendo que el presidente de ese entonces actuó de una manera eficaz, ¿sí? Y unas negociaciones eficaces. Además de la crisis económica tan fuerte que hubo, o sea, algo muy similar a lo que pasó aquí. ¿Tú crees que hay pretexto para que esté fallando el gobierno respecto de ese antecedente que se tuvo incluso?
o crees que sea una incapacidad y una incompetencia del gobierno el no dar este tipo de soluciones como la que tú me acabas de dar de tu empresa, que es totalmente adecuado y es correcto y qué bueno que lo hacen, lo felicito a esa empresa. ¿Por qué piensas tú que el gobierno no está tomando ese antecedente? O sea, ¿realmente es inexperiencia o incompetencia? Oye, pues no me gusta meterme tanto en polémicas así, Claro. pero hablando de este punto, yo creo que podrían ser ambas, tanto la preparación como la incompetencia de las personas, porque como bien sabemos, algunas personas nacen para algunas cosas y algunas personas se hacen para las cosas. Claro. Entonces, yo creo que es cuestión de prepararse y realmente tener personas que te puedan comentar y que te puedan ayudar y hacer que tu ideología crezca y que no te cierres a algo. Claro, sí, concuerdo totalmente contigo. Sería prácticamente aprender del pasado, ¿no? Para tomar esas acciones correctas en el presente. Muy bien, bueno, pues para concluir, quiero agradecer esta participación, esta plática tan buena que tuvimos, y ahora quiero dirigirme especialmente a los empresarios respecto a qué medidas pueden tomar por esta emergencia sanitaria. ¿Y por qué me dirijo a ustedes esencialmente y principalmente? Porque el gobierno no está tomando acciones positivas, no los están apoyando. ¿Qué pasa? ¿Comete un delito o comete una empresa un delito al no pagar impuestos para dar prioridad a mis empleados y proveedores? La respuesta es falso, ¿eh? Tú no cometes un delito. ¿Por qué? Porque la prioridad que tú tienes como empresa es a tus empleados. Esto está respaldado por el Código Fiscal. O sea, tú como empresario no puedes darle prioridad a tus empleados para no pagar los impuestos, y obviamente esto los puedes pagar después. ¿Cuál es el segundo punto? La emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria fue declarada el 30 de marzo por el Consejo de Salubridad General, y aquí establece que esto es una causa de fuerza mayor. La misma ley lo contempla, y todo esto lo voy a anexar para que ustedes lo puedan leer de los documentos oficiales que brinda el gobierno de México. ¿Cuál es el punto número 3? ¿Me pueden multar si no pago impuestos por la situación de emergencia del COVID-19? La respuesta es que no. El artículo 73 del Código Fiscal lo establece perfectamente, y ustedes cuando lean este código van a ver el porqué. Tampoco se pueden imponer multas cuando se haya recurrido a la infracción por causa mayor, como lo comentamos en el punto anterior. El punto número 4 sería, ¿de qué me sirve que no me multen si me pueden meter a la cárcel? ¿Estás de acuerdo, no? Es falso. El delito de defraudación fiscal solo se persigue si se omite el pago de contribuciones con el uso de engaños o aprovechamiento de errores. Esto no es un engaño ni un aprovechamiento de errores, es una fuerza de causa mayor, es una emergencia sanitaria. Tú como empresario o como microempresario puedes optar por dejar de pagar los impuestos. Obviamente los tienes que pagar, pero al ser una causa de fuerza mayor puedes pagarle principalmente a tus empleados, y así lo establece la ley, no lo establezco yo. Ahora sí que debo, no miento, pago, no tengo, ¿no? ¿Cuál es la conclusión entonces? Aplicar y hacer valer el derecho. Eso es todo, muchas gracias. Oye, por los nervios se me olvidó comentarles que es muy importante ponerse gel antibacterial en las manitas. Creo que fue un poco. Bueno, te pones tu gel antibacterial. Después de esto, algo muy importante, si no puede ser sancionado en la empresa, es colocarte tu casco de seguridad y finalmente tus lentes de seguridad. Claro. Y también no olvidemos que tenemos que traer las retenciones de ISR, si no hay, si nos carga el payaso. Pues muchas gracias, amigos, ahora sí nos despedimos. Gracias, Javier, por tu participación, y maestro, póngame 10. Muchas gracias. Arriba el pan y más los cuernitos.